Hola familia, Dios me los bendiga, espero estén bien. Les saluda José Maquela una vez más, compartiendo con ustedes la enseñanza de este día. A través de las semanas en Casa de Gracia se ha estado hablando de Jesús, de diferentes facetas o características que Jesús representa y representó mientras estuvo caminando aquí sobre la tierra. Se habló del Señor, se habló de Jesús el Sanador, otra faceta más. En la Biblia y en la palabra del Señor aparece una palabra, rabí. Esa palabra se ha ligado a Jesús como maestro o en general a maestro. La palabra en realidad es rab. Rab es maestro o en algunos casos incluso puede significar o se utilizó con el significado de señor. Cuando le agregan el prefijo o el sufijo "y", quiere decir mi maestro o mi señor. Entonces yo te pregunto en este día, ¿Jesús es tu maestro o Jesús es tu señor? ¿O Jesús es ambas cosas? Con esta introducción quiero dar inicio a este video donde vamos a estar hablando acerca de Jesús, el maestro. Y voy a tocar quizás una parte muy particular que tiene que ver con esa denominación o esa característica o cualidad de Jesús como maestro. Para eso te voy a invitar a abrir tu Biblia en Mateo capítulo 23. Vamos a leer algunos versículos y de allí vamos a entonces trabajar un poquito sobre este versículo, tratando más que nada de llevarte a pensar en Jesús como maestro. Y no solo en Jesús como maestro, sino que como seguidores de Él, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros también? Dice así Mateo 23, verso 1. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea, les gusta llevar, en la frente y en los brazos porciones de las escrituras en anchas tiras y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que los llame maestros. Voy a leer hasta aquí. Creo que este pasaje nos ayuda a entender claramente desde ya lo que Jesús está hablando. Jesús dice que los fariseos pueden ser sus maestros, pueden ser o son maestros porque tienen la autoridad que viene de Moisés. Conocen la ley, conocen lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, o conocían, y él decía, son maestros, escúchenlos, conocen la ley, pero no hagan lo que ellos dicen, o sea, son maestros, son rab, mas no son rabí, no son mi maestro, no son nuestros maestros, son maestros, tienen el conocimiento, pero les falta algo para completar lo que realmente debe ser un maestro. Y él menciona el hecho de que les gusta ser vistos, dan indicaciones al pueblo que ellos no las viven. Y es que el maestro, y eso fue algo que Jesús enseñó, el maestro no solo dice, el maestro hace lo que dice. Y si uno es maestro, para que aquellos que te estén siguiendo hagan lo que realmente uno quiere transmitir, yo debo no solo decir, no solo debo transmitir información, yo debo también mostrar cómo esa información se vive. Jesús, el maestro, eso fue lo que él hizo. Jesús no solo pasó información, no solo dio información y conocimiento, Jesús enseñó con su vida, con los hechos, lo que realmente es ser un maestro. Por eso
le decían en algunas ocasiones en los pasajes bíblicos, en Juan, en Mateo, en Lucas, decían, Rabí, mi maestro. María, cuando él recién había resucitado y no lo reconoció y luego lo identificó, dijo, Rabí, decía, mi Señor, mi maestro, eres tú. No eres un rab, no eres cualquier maestro, eres mi maestro, mi Señor. Entonces, ¿por qué? Porque había una identificación en aquellos que seguían a Jesús con él. Para ellos Jesús era diferente a los fariseos, a los maestros fariseos o saduceos. Ellos decían algo, enseñaban algo. Jesús instó, escúchenlos. Lo que están enseñando acerca de la ley de Moisés es correcto, pero no lo están viviendo, no lo sigan. Entonces no podían ser sus maestros, son maestros, pero les faltaba algo para tener mucho más allá que solo la autoridad de enseñar en la ley de Moisés. Necesitaban realmente poner en práctica lo que estaban aprendiendo. Y eso es la diferencia principal entre Jesús y los fariseos. Entre Jesús como maestro, como rabí. Jesús no era solo un rab, no era solo un maestro más. Esa es la diferencia entre Jesús y Mahoma, entre Jesús y muchos otros que han transitado la tierra y que han sido conocidos como maestros, como grandes filósofos. Son maestros, sí, pero no todo lo que ellos decían, lo hacían. No todo lo que decían, lo vivían. Entonces hay una diferencia. Nuestro maestro, tu maestro, mi maestro, él vivió aquí en esta tierra lo que él enseñó. Y tú y yo somos llamados a imitarlo, a él en todo tiempo, a imitarlo en todo lo que él decía, a imitarlo en todo lo que él hace. Jesús es nuestro maestro predilecto. Jesús es tu maestro y mi maestro. Por lo tanto, debemos continuar el legado de Jesús, ser maestros por excelencia. Dice Jesús, pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un padre. ¿Sabe? En la Edad Media habían escuelas de arte cuando florecía la cultura, las artes y todo esto en el Renacimiento. Y las escuelas de artes, los alumnos entraban a la escuela particular de un maestro, porque este maestro era conocido por su técnica y los que lo seguían imitaban esa técnica. Claro, ponían después un toque personal, pero ese maestro era conocido por su técnica. Estos grandes pintores, que hoy en día la historia habla de ellos en la época del Renacimiento, algunos de ellos fueron a estas escuelas, o todos pasaron por alguna escuela de pintura, y sus técnicas eran conocidas, pero desarrollaron ellos, o mejor dicho, agregaron a esas técnicas los talentos que ellos tenían. Jesús nos dice a nosotros que nosotros no debemos procurar ser como esos maestros de la ley, sino que aprendemos en la escuela de Jesús a ser maestros, aprendemos la técnica de Jesús de cómo ser maestros, y además, con los dones y los talentos que Dios te da, tú vas a poder trabajar enseñando a otros. No vas a ser Jesús, no vas a ocupar el lugar de Jesús, no vas a usurpar el lugar de Jesús. No dejes que las personas te vean a ti como veían a los fariseos, como maestros por encima, incluso se hacían ver de Moisés. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Jesús? Sean como yo, sean humildes y sean mansos. Hay una característica que distinguió a Jesús. A pesar de ser el Señor, el Kyrios, a pesar de ser el Todopoderoso, a pesar de ser parte de la Trinidad, a pesar de estar aquí en la tierra caminando como hombre, pero como maestro, como hijo de Dios, Jesús fue humilde. Jesús caminó con humildad.
No andaba por allí diciéndole a las personas, alábenme, adórenme. Jesús enseñó a las personas. Jesús, con su humildad, con su pacificidad, con su manera de ser, instruyó para que las personas se volvieran al Padre. Una buena cualidad de un maestro es no pensar que es superior a aquel que le instruyó. Jesús sabía cuál era su lugar, era hijo de Dios. Sabía que él ocupaba la derecha, la diestra del Padre. Sabía que él tenía un lugar, que su naturaleza es igual a la del Padre. Pero aún vino aquí a esta tierra, convivió con nosotros y nos enseñó a ser mansos y humildes. Un maestro debe ser humilde. Un maestro, voy a reforzar esto una vez más, no solo debe transmitir conocimiento. Un maestro debe comunicar vivencia. ¿Sabe? Una gran deficiencia que tiene nuestro sistema educativo, y hago un paréntesis en esta enseñanza, es que hay maestros estudiados, graduados, con muchos títulos, pero solo transmiten información. Y los estudiantes no son grabados, marcados con esa huella de ese maestro o profesor, porque recibieron información que pudieron recibir quizás en otro lado. Pero cuando un maestro marca la vida de su estudiante, mostrándole que lo que él está enseñando en palabra, la información que se enseña, realmente la vive porque él la cree. Eso, querido amigo, querida amiga, deja una huella imborrable en su estudiante, en su discípulo, en la persona a quien usted le está enseñando, le está instruyendo. Eso es lo que realmente te hace un maestro, cuando dejas una huella. Jesús dejó esa huella impregnada. Jesús, el maestro de maestros, impregnó a sus discípulos a tal modo que en el libro de los Hechos, cuando acusaron a Juan y a Pedro y les decían no hablen más de Jesús, dice el texto en Hechos 4 que los mismos fariseos reconocieron que eran discípulos de Jesús por la manera en que hablaban. Y no solo hablaban, se comportaban, se conducían como Jesús. Un maestro deja huella en sus estudiantes, en sus discípulos, en aquellos a quien él está llamado a instruir. Jesús dejó huella. El maestro de maestros nos dejó la metodología, nos dejó la forma, nos dejó la información y nos ha dado las capacidades, los dones y talentos que requerimos para poder instruir a otros. Tú has sido lleno del Espíritu Santo si eres una nueva criatura, si has nacido de nuevo, si has sido bautizado, si estás sumergido en las aguas, en el río del Señor, en las aguas de Dios, y eres un seguidor de Cristo, tú has nacido de nuevo. Y estás llamado también a instruir a otros, a la manera que Jesús lo hizo. Estás llamado a ser un maestro para otros, aunque no te llamen maestro, aunque no buscas que te llamen maestro. Estás llamado a instruir a otros, a dejar una huella, la huella de Cristo en la vida de alguien, para que esa persona replique lo mismo en la vida de otro. Jesús, el gran maestro, nos instruyó: no seamos como los fariseos, no busquemos nuestra honra, no busquemos nuestra gloria. El maestro, en este caso, Jesús, nos enseñó a darle honra al Padre. Tú como maestro debes honrar a tu Padre, no solo escuchando y repitiendo lo que Él dice, sino viviéndolo para que otros puedan aprender de igual manera y repetirlo. Jesús es el maestro por excelencia, el rabí es mi maestro. ¿Puedes decirlo conmigo? Jesús es mi maestro. Sí, Jesús es tu maestro. Jesús es mi maestro. Si hay un modelo a quien seguir, a quien mirar, es Jesús. Si hay un modelo de quien aprender, es Jesús. Si hay un modelo de quien usted y yo debemos copiarnos, es Jesús. Maestros hay muchos. Rap hay muchos.
rabí, hay uno solo. Y ese es Jesús. Usted puede leer el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, Lucas, y encontrará el uso de ese término rabí en diferentes circunstancias, pero los estudiosos, algunos, dicen que en realidad el término para Jesús estaba orientado más hacia el Señor. Jesús era el Maestro, era el Señor. Es el Señor, es el Maestro. ¿Estás tú dispuesto a imitarlo? ¿Estás tú dispuesto a seguir sus enseñanzas? Él dijo, y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. Cristo es nuestro único Maestro. Hay un solo Padre, a ese Padre debes honrar. Ah, sí, mi padre espiritual, mi madre espiritual. Nos gusta usar ese tipo de términos. Quizás no lo relacionamos como, bueno, ese es mi Dios. Pero muchas veces en esa figura de esa guía espiritual, de ese Padre espiritual, a veces los que estamos debajo los endiosamos. Los vemos como gente perfecta que no se pueden equivocar. Y el día que se equivocan, hasta ahí llegó esa paternidad. Tengamos cuidado aún con este tipo de enseñanzas. Deben ser muy sanas. Deben ser enseñanzas sanas. Porque la Biblia dice, hay un solo Maestro, hay un solo Padre. Jesús lo está diciendo, no yo. Tengamos cuidado. Desarrollemos, cultivemos la humildad. Cultivemos la humildad. La humildad vence la altivez. ¿Sabe? Todos estos filósofos griegos que tuvieron también sus escuelas de filosofía y que eran conocidos, cuando uno lee sus historias, uno encuentra en sus historias esta cantidad de deficiencias, problemas morales, problemas de familia, problemas de esto, problemas de aquello. Jesús nos decía, cuidémonos de todo eso. O sea, aunque él estaba hablando a los fariseos, pero esta enseñanza de Jesús era en relación a todo el mundo que nos rodea, a toda la cultura, la sociedad que nos rodea. Hoy en día hay muchos maestros de yoga, maestros de esto, maestros de vamos a enseñarte a tener paz interior, a obtener esto, a obtener aquello, a ir al paraíso. Pero ¿cómo están las vidas de esos maestros? ¿Están ellos viviendo lo que realmente están enseñando? ¿Cómo identificas tú a un maestro real, cabal, fiel? El maestro vive lo que dice. Si tienes a alguien que te está instruyendo, que te está guiando en algo, pero no vive lo que dice, es un maestro, pero no es el maestro que necesitas. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y ese es el maestro que debemos seguir. Él sí dijo, pero hizo lo que dijo. Jesús dijo, cuando los discípulos estaban asustados, ¿por qué temen en la barca? Se levantó, alzó las manos, habló al viento y se tranquilizó. Enseñó fe, enseñó autoridad. No solo lo hablaba, no solo se los decía, se los demostró con hechos. Les habló de sanidad, pero sanó. Les habló de amor, les enseñó a amar. Les habló del prójimo, les enseñó a amar el prójimo. Alimentó a la multitud, los veía como corderos sin pastor, como ovejas sin pastor. Los vio la multitud con hambre en el desierto, les dio alimento. No solo dijo, deben amar al prójimo como a sí mismo. Les enseñó a amar el prójimo. Jesús todo lo que dijo en palabras lo enseñó con hechos. Esa es la marca de un buen maestro. Es la marca del maestro ideal, del maestro perfecto. Pon tu mirada en Jesús. Él es tu maestro, Él es tu rabí. Nosotros, los pastores, los maestros, somos discípulos de Jesús al igual que tú, esforzándonos para dejar una huella en tu vida. No somos tu rabí. Somos rab. Somos maestros, somos pastores, puestos para guiarte. ¿Tenemos alguna autoridad sobre ti? Sí, Dios nos ha dado autoridad.
tenemos el deber de mostrarte no solo en palabras, sino con hechos, lo que creemos, sí, es correcto y debemos hacerlo para que tú crezcas bien y sanamente, te desarrolles sanamente como creyente. Y ese es nuestro mayor esfuerzo. ¿Vamos a equivocarnos? Sí. El único que no se equivocó y no se equivoca ni se equivocará jamás es Jesús, el Maestro perfecto. A Él es a quien nosotros tratamos de transmitir, tratamos de comunicar, tratamos de mostrar, porque es el Maestro perfecto. Ojalá esta enseñanza breve haya calado en tu corazón y sobre todo aquí en tu mente realmente, porque si cala aquí en tu mente, si logramos transformar lo que tienes en tu mente, lograremos transformar lo que hay en tu alma, en tu corazón, en tu ser. Y tú serás diferente, porque Jesús será quien guíe tus pasos. Ojalá podamos convertirnos todos en maestros de alguien más, en tener discípulos, a quien instruir con las enseñanzas de Cristo y con la vivencia de la palabra de Dios. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga las obras de tu mano, que Dios bendiga tu familia, que el Espíritu Santo te guíe y el Espíritu Santo use esta enseñanza de hoy para que tú te acerques más a Cristo y puedas imitarlo a Él en todo. Dios te guarde.